Hola. Buenos días, Fernando Martín, saludos. ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Gusto Me saludarle. alegro oírla. Sí, igual. Todo bien. Bueno, pues vamos al grano con este tema interesantísimo, por cierto. Ayer se realizó una conferencia de prensa de, ¿verdad? El candidato por excelencia en estos momentos del PIB, Juan Dalmau y Manuel Natal. Y yo quisiera comenzar preguntándole, ¿es la primera vez que se hace una proyección de un encuentro entre dos colectividades distintas? En el caso del PIB. Por lo menos en mi recuerdo reciente, esta es la primera vez que hay una escenificación, ¿verdad? Que tiene pues todo el propósito de proyectar la posibilidad de unas acciones políticas concertadas entre pues, dos dirigentes de dos partidos que tienen muchas cosas en común, entre otras el haber tenido un éxito electoral importante en las elecciones anteriores y el estar ambos como están comprometidos como un objetivo político importante, el ponerle fin al predominio del bipartidismo popular y PNP en Puerto Rico. Así que me parece que desde ese punto de vista la anticipación de una acción concertada no tradicional, por llamarle de alguna manera, sí es la primera vez. Y claro, porque no había habido tiempos como estos tampoco. Así es. Ahora, hay un reclamo conjunto que bien usted plantea, impugnar específicamente ese código electoral que se ha criticado tanto y que básicamente lo que hace es que protege a los dos partidos que nos han gobernado. En ese sentido, ¿cómo visualiza el PIB que se vaya a hacer ese reclamo conjunto en demanda a través de nuestro, ¿verdad?, sistema judicial? ¿Cuál es el plan? Bueno, mira, más allá del plan, que en su momento Juan hablará de él y Manuel también, presumo, cuando acuerden los detalles del mismo, yo lo que sí te puedo decir es cuáles son los caminos que están abiertos. Bueno, evidentemente el camino interno legislativo es un camino sin salida. El Partido Popular, como tú viste en el día de ayer, aprobó ahí un proyecto con unas enmiendas en la Cámara, pero todo eso es un aguaje de muleta. En el fondo, los populares y los PNP han llegado al convencimiento de que ellos van mejor con la ley como está. Por eso el PNP no tuvo empacho en votarle en contra ayer, porque el PNP públicamente favorece la ley como está. Pero el Partido Popular, que había hecho campaña sacando pecho y diciendo que de ellos lograr dominio legislativo iban a revocar la ley electoral, y entonces ahora de momento se encuentran que tenían que aparecer, aunque sea haciendo un aguaje, pero ni en el aguaje se pudieron poner de acuerdo los populares de la Cámara con los populares del Senado. Así que el efecto neto es que a todas luces, salvo que ocurra un milagro, que no veo por qué vaya a ocurrir, la ley electoral que tenemos es la que va. O sea, no va a ser cambiada por nuestra legislatura y mucho menos firmada por Pierluisi. Así es que, ¿qué queda? Pues queda la vía de la impugnación judicial. Entonces, la impugnación judicial pudiera tener, como en el caso de Puerto Rico, una variable federal y una variable local. La variable federal, poniendo a un lado otras consideraciones, que el PIB no es amigo de incurrir en la jurisdicción federal, hay un caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos de fines de la década del 90, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos de manera muy contundente sostiene la constitucionalidad de la prohibición a los partidos y candidaturas coligadas. Así es que esa ruta, aunque uno no tuviera reparos en acudir al Tribunal Federal por las razones ideológicas que conocemos, la realidad del caso es que al final del camino hay una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en momentos donde estaba dominada por una visión mucho más liberal y aún entonces sostuvo
la prohibición a la coligación de candidaturas o partidos. Así que ese no me parece que en todo caso sea una ruta productiva. Queda entonces los tribunales de Puerto Rico. Bueno, pues, el problema es que en la medida en que el Partido Popular y el PNP están ambos comprometidos con la ley como está, el PNP abiertamente y los populares solapadamente, pero ambos de acuerdo, la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico vaya a encontrar inconstitucional la prohibición de colegación de partidos coligados o candidaturas coligadas, por ejemplo, me parece altamente improbable, ¿verdad? Y especialmente que si además se pueden agarrar de la decisión del Tribunal Supremo Federal, que aunque no le prohíbe a Puerto Rico poder decidir eso de manera distinta, yo no tengo mayor duda de que el Tribunal de Puerto Rico va a coincidir con el Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque sea por otras razones. Ahora, ¿quiere eso decir, por lo tanto, que no vale la pena litigar ese asunto? Pues yo creo que hay que pensarlo con mucho cuidado, porque no todo litigio se lleva porque uno tenga la certeza matemática de que va a ganarlo. Incluso puede uno tener muchas dudas sobre si lo va a ganar, pero puede eso ser una manera de levantar conciencia en el país sobre el cuadro y de dramatizar, ¿verdad? El problema de fondo, que es que el Partido Popular y el PNP están muertos del miedo ante la posibilidad de que la fuerza política que representa Natal y que representa Juan Dalmau, por no hablar de tantos otros puertorriqueños descontentos, puedan encontrar algún cauce político electoral que acabe de hundir al bipartidismo PNP y popularista muertos del miedo, y por eso las reacciones histéricas que hemos visto. Ahora, hay una realidad que yo pienso que es lo que marca el paso, y es que las elecciones pasadas dieron un giro a ese bipartidismo en cuanto a la legislatura, ¿verdad? Por otro lado, todo lo que usted explica del asunto de las posibilidades que hay en los tribunales, moneda al aire, pero ciertamente es un esfuerzo que hay que hacer. Ahora, también yo pienso que un tanto por lo bajo se ha hablado de retar la ley electoral. En ese sentido, esa posibilidad está latente en estas circunstancias que vive Puerto Rico y a 2 años de las elecciones, que se pueda incluir dentro de esas estrategias que haya camino al próximo proceso electoral. Bueno, mira, yo no me quiero adelantar en cuanto a lo que tú planteas, primero porque no tengo frente a mí una situación concreta. Yo no sé técnicamente qué quiere decir o qué podría querer decir retar la ley electoral, pero en todo caso cualquier planteamiento que se haga habrá que examinarlo para hacer para tasarlo políticamente, ¿verdad? Para ver si se trata de algo que va a adelantar la causa en general, porque también hay veces que hay cosas que brillan, pero que cuando uno se acerca se da cuenta que contienen otros peligros. Pero en principio yo no creo que una acción de reto a la ley electoral debe descartarse a priori, y mucho menos un partido como el Partido Independentista, que históricamente ha recurrido cuando ha tenido que hacerlo a la desobediencia civil. Pero eso tampoco quiere decir que tiene uno que donde quiera que uno vea una línea amarilla estacionarse para retar al Estado, ¿verdad? Así es que habrá que examinar la situación particular, concreta, de qué se trata, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus consecuencias. Pero para mí me parece bastante evidente lo siguiente. No solamente que en las elecciones pasadas los resultados numéricos fueron sorprendentes, tanto en términos del aumento en el voto por el PIB como el número de votos que retuvo e incluso aumentó Victoria Ciudadana, como la reducción dramática de apoyo de los candidatos a la gobernación del Partido Popular y el PNP, sino lo que para mí resulta todavía más dramático es que con posterioridad a las elecciones del 2020, cuando un observador imparcial hubiera pensado que el PNP y el Partido Popular entrarían en un proceso de examen de conciencia
ante el dato de cuán cerca han estado del precipicio y que habrían hecho unos cambios dramáticos en su manera de operar y en su cultura política, y no han hecho absolutamente nada. Al contrario, están más empantanados que nunca en los viejos vicios de la política, y están, a mi juicio, frente al pueblo de Puerto Rico, más desacreditados hoy de lo que estaban el día de las elecciones pasadas. Y eso evidentemente abre una puerta por donde cabe, ¿verdad?, una escuadra. Así es que habrá que buscar las maneras, aunque la ley no nos provea el instrumento que quisiéramos, habrá que buscar las maneras de movilizar la opinión pública de una manera que golpee a ese bipartidismo de una manera contundente. Fíjese, yo viendo el escenario, no hay duda de que Juan Dalmau, no solamente para el PIB, logró una gran victoria en cuanto a votos en las elecciones pasadas, sino que el Movimiento Victoria Ciudadana ve con buenos ojos, en términos generales, la candidatura de Juan Dalmau, y uno se imagina y dice, bueno, ¿qué objeción puede haber? Y yo quiero que usted nos explique, si por ejemplo Victoria Ciudadana dice, bueno, nosotros, el candidato que nosotros vamos a apoyar va a ser Juan Dalmau a la gobernación y Manuel Natal a comisionado residente, por poner un ejemplo, ¿verdad?, hipotético. En ese sentido, la ley electoral lo que dice es que los partidos tienen que presentar un candidato a, ¿verdad?, al gobernador, etcétera, ¿verdad?, toda la plataforma. Claro. ¿Qué le parecería a usted que en la práctica, y hablando sobre precisamente retar la ley, que el candidato sea el mismo? Eso sería retar la ley, que dirían, bueno, Juan Dalmau es por el que nosotros vamos a hacer campaña y ese es el candidato de Victoria Ciudadana y del PIB. Eso sería retar la ley. Yo pienso que en la práctica, yo no creo que eso sea violar la ley. Si una persona que pertenece a un partido anuncia que va a votar en una elección por un candidato X que es de otro partido, eso no constituye una violación de ninguna ley. Bueno, pero como los partidos tienen que presentar su candidato a la gobernación... No. Pero otra cosa es cuáles son las obligaciones que tienen los partidos para poder participar en el proceso electoral. Y yo estoy seguro que los partidos, todos, serán cuidadosos en asegurarse que cumplen con la letra de la ley, para que no le interpongan obstáculos innecesarios que distraigan la atención o que vayan a jugarle a las manos, ¿verdad?, a otras cosas. Así que, claro, estoy seguro, Perla, que este tema y estos acercamientos serán, por no decir que han sido en parte, pero serán objeto de discusión, de análisis, de examen. Pero es un problema de buscar las maneras, porque lo importante es que de poco sirve que hubiera un mecanismo absolutamente claro, nítido, prístino, claro, que tuviéramos y que resultara que el ambiente en la opinión pública es un ambiente malo, o que el PNP y el Partido Popular se están fortaleciendo porque se han transformado, o que la gente en Puerto Rico, los electores, se han vuelto más conservadores y que no quieren votar por candidatos que representan propuestas atrevidas. Pero ese no es el caso. Así que, por lo tanto, nosotros, de todos los problemas que uno pudiera decir no me importa tener, es el de buscar la manera de diseñar una forma, porque a la hora de la hora son los electores que van a votar el día de las elecciones los que van a hacer la diferencia. Así es. ¿Cómo uno persuade y de qué manera a esos electores y a que votaron en las pasadas y a otros que se siguen desganchando de los partidos PNP y Popular, cómo uno los convence de que votar por candidatos A, B, C, D y E es la mejor forma de proceder? Pues es un reto que está dentro de lo absolutamente manejable, pienso yo. Ahora fíjese, un señalamiento, y un poco aquí haciendo abogada del diablo, porque me parece que alguna gente
que vería con buenos ojos, ¿verdad?, una candidatura del PIB apoyada más allá de de esa colectividad, de la de ustedes. Podrían decir, bueno, lo que pasa es que el PIB nunca ha estado abierto a esa posibilidad y entonces ahora sí se ve como que hay una apertura a hacer la verdad es que la terminología, yo no sé si podríamos llamarlo una alianza electoral, dentro de las circunstancias que estamos actualmente con la ley electoral o un junte, no sé cuál sería la terminología a usar, pero sí hay pasos en esa dirección. ¿Ha habido un cambio del PIB en ese sentido? Porque el PIB ha planteado bien claramente que es un partido independentista, ideológico y que claro, a eso se dedica, ¿verdad? No hay cambio en eso. En cuanto al elemento ideológico, no hay cambio alguno, en el sentido de que el planteamiento de Juan en las elecciones pasadas, y presumo que lo sería en las próximas igual, es que el objetivo en términos de la transformación de nuestras relaciones con los Estados Unidos es que el gobierno de Puerto Rico tiene que hacer lo que no ha hecho, que es tener como primera prioridad volcar en Washington la fuerza de la opinión pública puertorriqueña para que se le dé marcha a un proceso auténtico de descolonización. En ese proceso de descolonización, que supone el diseño de alternativas, el Partido Independentista estará en la defensa de la alternativa de la independencia, pero habrá otros puertorriqueños defendiendo otras, no faltaba más. Así que en ese sentido, para mí como independentista, en este momento esa es la ruta más rápida para acercarnos al camino de la independencia. Por otro lado, en términos de la apertura a la cual tú haces referencia, que contrasta con momentos de mayor intransigencia del Partido Independentista, pues yo creo que eso, que es indudablemente cierto, refleja un cambio fundamental de circunstancias. Hay momentos en la vida, para usar el ejemplo de la guerra, no porque yo sea soldado ni tú tampoco, pero donde tú tienes que estar a la defensiva y estás protegiendo una pequeña cabeza de playa, y la tienes que proteger, no hay posibilidad de avance, lo más que puedes hacer es proteger y tienes que mantener a tu tropa disciplinada, en actitud combativa, altamente motivada, y no estás en plan de hacer reclutamiento porque las circunstancias no son propias para eso. Estás defendiendo tu trinchera en espera de mejores tiempos. Y entonces hay otras circunstancias que son cuando de momento, por la transformación de la realidad, en vez de tener la prácticamente única opción del atrincheramiento, de momento tienes un campo despejado, una gran debilidad de los adversarios, donde la posibilidad de avanzar con tus fuerzas y con la de posibles aliados y ocupar el campo que hoy ocupa el enemigo es una posibilidad real. Pues ese día tu actitud ya no es la actitud de que aquí lo importante es proteger la trinchera, en lo que llegan mejores tiempos. Al contrario, los mejores tiempos llegaron y ahora es el momento de avanzar. Y yo creo que esa transformación de la realidad es lo que explica esa actitud de apertura que queda tan dramatizada por la actitud de Juan, no solamente en la campaña pasada, sino incluso en la conferencia de prensa ayer con Manuel. Ahora, fíjese, hay un tema aquí que a mí me parece siempre importante tocarlo porque nosotros hemos vivido en un país donde nos han metido miedo con la independencia históricamente. Lo hemos visto, lo hemos vivido, lo conocemos, lo sabemos. Hay gente que puede sentirse muy patriota, pero al momento de la definición tiemblan, le da miedo y pueden decir, pero Juan Dalmau gobernador, eso es que la independencia viene inmediatamente. Usted plantea, bueno, el PIB va a seguir luchando por la independencia porque es un partido ideológico y esa es su razón de ser. ¿Qué usted le dice a esas personas que tienen ese temor y ese miedo de que la independencia va a llegar si se elige a Juan Dalmau inmediatamente? Pues si tú supieras, Perla, que yo ahí también veo una transformación fundamental en la opinión pública. Hombre, no en la totalidad,
pero en mucha gente que tiene hoy un punto de vista muy distinto al que tenía hace apenas 5 o 10 años. Doy como ejemplo una parienta lejana mía, por ejemplo, que el otro día me encuentro con ella, que hacía tiempo que no la veía, y me dice: Fernando, quiero que sepas, me dice muy orgullosa, que voté por Juan Dalmau en las elecciones. Una estadista de 100%, de toda la vida, y de familia estadista. Me dice: Fernando, quiero que sepas que en las elecciones pasadas voté por Juan Dalmau y que pienso hacerlo en las próximas. Yo me quedé medio en shock y le digo: oye, fulana, pero tú te has vuelto independentista. Y me dice ella: mi ay, Fernando, si por más que Juan quiera traer la independencia, siendo gobernador, hasta que la mayoría de los puertorriqueños no voten por ella, eso no va a pasar. Pero me lo dijo, cosa que es absolutamente lógica, ¿verdad? Pero me lo dijo con una tranquilidad, como si ella hubiera pensado así toda la vida, y yo sé que no es verdad. Y es que yo creo que la gente se ha ido dando cuenta de que los han ido manipulando. El viejo cuento aquel del que dice: oye, le están dando 4 pescosas, pero el que le está dando le dice: deja de dar, porque si no te doy yo, te va a dar más duro todavía el que viene 6 cuadras más atrás. Y llega el momento en que la persona dice: un momentito, pues que venga el de 6 cuadras más atrás, pero no voy a seguir cogiendo golpes sin responder. Así que yo creo que en eso también ha habido una transformación, que el voto por Juan lo refleja. Yo no tengo ninguna duda, creo que tú tampoco, que no es que todos los que votaron por Juan en las elecciones pasadas son independentistas. Claro. Entonces se cae de la mata que personas que no son independentistas votaron por un independentista que dice que va a hacer lo que puede por adelantar la causa de la independencia de Puerto Rico, pero que no está en plan tampoco de atosigarse, de imponérsela a nadie, que eso tiene que ser a través de un proceso, además que no está en manos de él tampoco, es parte de un proceso de negociación política con los Estados Unidos, donde la obligación de los independentistas es conseguir la mejor oferta posible de independencia, y asegurarse que ningún puertorriqueño vote engañado en ningún proceso de libre determinación, y de presionar a los Estados Unidos a encontrar coincidencias con un proyecto de formación nacional en Puerto Rico. Pero yo creo que mucha gente, y en eso uso el ejemplo ese de mi parienta lejana, me lo dijo con una tranquilidad, como diciendo: no me quita el sueño el hecho de que Juan sea independentista. Entonces Juan tratará y moverá cielo y tierra, como creo yo que haría, porque aquí lo que ha hecho falta en Washington es un gobierno de Puerto Rico comprometido con el proceso de descolonización, que hasta ahora ninguno lo ha estado. Y el día que eso camine, pues entonces eso tomará su propio cauce. Así que yo creo que ahí también, ¿verdad? No que ese problema haya sido eliminado, sigue siendo en Puerto Rico todavía un poco el cuco, el independentismo y todo eso. Oye, pero es un cuco mucho menos amenazante que en el pasado, si por más nada, porque la gente sabe que esto no son cosas que se vota hoy y mañana de momento Puerto Rico se encuentra en una situación desconocida. La gente sabe que eso no es así en la vida. Y por eso yo creo que el potencial de aumento en voto que tiene Juan es muy grande. Yo recuerdo, Martín, hace unos años haber entrevistado a Rubén Berríos y él haber planteado que Puerto Rico está cada vez más cerca de la independencia. Y evidentemente de las elecciones pasadas a las previas a esa, nosotros vimos un cambio, hubo un brinco, porque ya lo vemos en la legislatura, cómo se eligieron personas que de otros movimientos, etcétera, y cómo, ¿verdad?, el auge que tuvo la candidatura de Juan Dalmau. Ese caminar hacia la independencia, eso que me mencionó Rubén Berríos en aquel momento, ¿sigue acelerándose, sigue avanzando en esa dirección? ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen sobre eso en este momento? Bueno, sí, yo creo que lo que estamos viendo en el mundo de lo político local, ¿verdad?, de las corrientes de preferencia y de opinión en la sociedad puertorriqueña, son el reflejo de unos cambios dramáticos en la realidad material
de Puerto Rico y de su relación con los Estados Unidos. No es una coincidencia que en el año 2016 el gobierno de Puerto Rico se declarase en bancarrota. No es una coincidencia que a partir de ese momento el gobierno de Estados Unidos tira por la ventana cualquier pretensión de aparecer que Puerto Rico tenga gobierno propio significativo de clase alguna, e impone un síndico con el nombre de Junta de Control de Supervisión Fiscal y asume la regencia de la gobernación, de la gobernanza en Puerto Rico, y que a la misma vez se materializa en los Estados Unidos con el resultado plebiscitario pasado. Se agudiza lo evidente que no hay ningún fundamento para pensar que Estados Unidos puede tener ningún interés en convertir a Puerto Rico en un Estado. Así es que, desacreditado y agotado la realidad colonial y la ilusión de una autonomía auténtica, y cerrada la vía hacia la estabilidad y en quiebra el gobierno de Puerto Rico, es evidente que la única alternativa que queda es que el río vuelva a su cauce original, al cauce del desarrollo de la nación puertorriqueña, que no logró nunca alcanzar su plenitud política de independencia porque fue interrumpido por la invasión americana de 1898. Y nos tocó después el siglo americano, ¿verdad?, de dominio sobre Puerto Rico, y ya las condiciones que justificaban ese dominio en este momento ya prácticamente no existen, y Puerto Rico va más en camino a convertirse en un dolor de cabeza para los Estados Unidos que en un haber. Y yo creo que todo eso apunta hacia que llegará el momento en que será evidente, no solamente para los puertorriqueños, sino para los americanos también, que el paso hacia la soberanía propia es el próximo paso para Puerto Rico.